en el Zócalo de la Ciudad de México, se llamó Segundo Juicio Popular al papel de Israel en la militarización de América Latina, capítulo México. El primer juicio fue en Brasil y ya se vieron todos los temas de lo que hace Israel en Brasil. Este segundo juicio fue para México. ¿Y cuáles fueron las temáticas? Hubo organizaciones de Atenco, organizaciones de Chiapas, organizaciones reprimidas, por ejemplo, de Ayotzinapa, en donde se pudo concluir que Israel vende más de 1.500 millones de dólares al año al ejército mexicano y a las policías de todo el país. Entonces, ¿qué está pasando? Que esas armas que están reprimiendo al pueblo palestino son vendidas aquí en México y son las que están usando, sobre todo en la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Se pudo comprobar que mucho del armamento que se usó para esa guerra fue de fabricación israelí. Entonces nos están matando también a nosotros con estas armas. El segundo punto, también igual de importante, es que Israel, uno de sus principales productos de exportación son el entrenamiento para fuerzas militares. La mayoría de las policías en México, la mayoría de las policías de granaderos y el ejército han sido entrenados por empresas israelíes. Entonces, ¿qué está pasando? Que la represión en Atenco, la represión en la APO, ¿sí?, fue realizada con entrenamiento israelí, y eso no lo podemos permitir, ¿sí? El tercer punto que también se determinó fue que Israel usa sus equipos de espionaje y los vende al gobierno mexicano, y el mejor ejemplo fue Pegasus, que, como ustedes recordarán, importantes líderes de izquierda, líderes sociales, periodistas como Aristegui, en el caso de Ayotzinapa, el abogado de Ayotzinapa como Vidulfo, fueron espiados de manera ilegal con un software israelí, que en teoría, bajo las concesiones internacionales, solo se deben vender, ¿sí?, bajo importantes trámites, y la verdad fue que el espionaje que se realizó a líderes sociales y a periodistas fue ilegal, y lo permitió empresas de Israel. Entonces, si se dan cuenta, esto ya no es un asunto no solamente palestino, sino también debe importar para México. Y ahorita que todos estamos viendo el asunto de la Guardia Nacional, que estamos viendo el asunto de los megaproyectos, también debemos exigirle al gobierno mexicano que no compre, que no ejerza, que no gaste con negocios de sangre, porque estas empresas no son las empresas judías que normalmente hay, ¿no? Esas, contra ellas no vamos contra empresas israelíes, empresas que pagan impuestos en Israel, que el dinero que ganan aquí en México seguramente lo van a usar para hacer más represión al pueblo palestino. Por eso es muy importante este juicio, ¿sí?, y toda la información que se generó. Y por eso cualquier lucha que tengamos sobre la militarización y sobre la represión en México, debemos de poner también la información de que Israel, es uno de los principales proveedores de la violencia que están ejerciendo aquí en México. ¿Sí? Cualquier información de este juicio, la compañera Luna les puede tomar sus datos y les podemos mandar lo que fue el dictamen, un video bastante completo y más información sobre este juicio. Pero es muy importante que en toda la lucha que tengamos podamos nombrar estos importantes datos que este segundo juicio determinó. Y ahí está la relación, yo creo, muy importante entre Palestina y lo que es México, de que somos víctimas del sionismo internacional, porque no solamente piensen que un sionista es un judío, no. Uno de los principales sionistas en el mundo se llama Donald Trump y es americano y no es judío. Entonces, por eso no forzosamente el sionismo internacional tiene que ver con asuntos judíos, sino que el sionismo internacional es parte y uno de los brazos más importantes del capitalismo en el mundo. Por eso los invitamos
ahí con la compañera Luna, ahí pueden apuntar su correo y les vamos a mandar toda la información sobre este juicio. Muchas gracias y Palestina libre. Gracias.